Muchas gracias a nuestras panelistas del panel número 1. Vamos a apurarnos con el 2. Llevamos pues algunos minutos de retraso. Me parece que ya estamos todos. Javier ya está, Nayeli ya está, Ana Larisa la vi hace un ratito, ya aquí está, bienvenida. Y Elsa Ávila ya también está. Entonces, la moderadora maestra Lucía Pérez también ya aquí está, bienvenida. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a iniciar para no quitarles tiempo de su participación. Les reitero, igual que el panel anterior, muchas gracias a todas y todos por aceptar. Entonces, estamos muy nutridos y les vamos a pedir, por favor, pues primero a la maestra Lucía que sea todo lo exigente posible con los 15 minutos y a las ponentes que también tengan en consideración su tiempo de participación. Adelante con el panel número 2. Hola, buenos días a todas. Muchísimas gracias por la invitación y me encanta la idea de moderar esta mesa. Sí quiero decirles que toda esta temática es nueva para mí, pero estoy verdaderamente fascinada viendo cómo nuestras personas jóvenes, nuestras intelectuales, nuestras nuevas generaciones están estudiando y descubriendo muchísimos campos que para nosotras pues no eran, o sea, pues simplemente pensábamos que la violencia era igual en todos lados y verle esas diferencias y esas especificidades resulta verdaderamente maravilloso. Entonces vamos a pasar a este panel. El conversatorio, por supuesto, se llama El papel de las mujeres y las niñas como activistas en Asia y en África. Y este panel es Un mundo diferente, mujer y violencia, una perspectiva desde Asia y África. Voy a leerle los pequeños currículums de las personas que van a participar en el orden que lo van a hacer, para que después simplemente nos estemos pasando la palabra. Primero tenemos a Javier Sacristán, licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Estudios de Asia y África, con especialidad en África por parte del Colegio de México, con la tesis Las huellas de la rebelión, una revisión historiográfica de la rebelión Mau Mau. Entre 2015 y 2017 participó en la creación del sitio web para aprender suajili por parte del Colmex. Actualmente es el encargado de educación continua del programa universitario de estudios de Asia y África. Ha participado en distintos coloquios en la UNAM y la UAM con temas de descolonización y rebeliones armadas en África. También colabora con las revistas digitales Heraldos Negros y Rebelión. Imparte la materia de África subsahariana en los siglos XVIII y XXI en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha coordinado los diplomados en estudios sobre Asia y sobre África desde 2016. También coordinó el curso de conflictos y proyecciones del continente africano y es parte de los autores de Coordenadas 2050 con temas de África. Su publicación más reciente, Cariños y recuerdos de una pandemia. Nuestra segunda ponente es la doctora Nayeli López, licenciada en Antropología Social por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana y maestra en Asia y África con especialidad en Corea por el Colegio de México. Fue becaria del Colegio de la República de Corea, fue becaria del Gobierno de la República de Corea para realizar estudios de doctorado en la Universidad Hanyang en Seúl. En 2011 se graduó como la primera latinoamericana con doctorado en estudios coreanos. En Corea fue profesora en la Universidad Hansei, la Universidad Chung-Ang y la Universidad Nacional de Seúl. En 2014 a 2018 laboró como profesora investigadora titular en la Universidad Autónoma de Nayarit. Sus líneas de investigación están enfocadas en la cultura y la sociedad contemporáneas de Corea, la ola coreana o Hallyu,
la cultura pop coreana, la mujer coreana contemporánea y su imagen en América Latina y el consumo cultural coreano por jóvenes mexicanos, entre otros. Actualmente forma parte del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se desarrolla como investigadora. Coordina el curso en Filosofía y Religiones de Asia, participa en el Diplomado de Estudios sobre Asia, módulo Corea, al igual que en el Diplomado Epistemologías Feministas, Economía y Cultura, Diálogos con Asia y África, e imparte cátedra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. También tenemos nuestra tercera ponente, Ana Larisa Martínez, licenciada en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Estudios de Asia y África en el Colegio de México. Su proyecto de investigación es acerca de Wangari Maathai, la primera mujer africana en obtener el Premio Nobel de la Paz en 2004, por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz. Dicho trabajo tuvo como objeto reescribir la historia política de Kenia desde la voz de una mujer, 1963-2002. Sus temas de interés son las mujeres en política, sistemas políticos y estudios decoloniales. Ha ocupado varios cargos en distintas organizaciones promoviendo el desarrollo de la mujer mexicana e impartiendo varias ponencias sobre la historia de las mujeres en México y las mujeres en política. Además, se encuentra elaborando un capítulo para un libro comunitario para seguir dándole voz a Wangari Maathai y mostrar su lucha con el objeto de que este sea un ejemplo para las mujeres en temas políticos y de medio ambiente. Actualmente es vicepresidenta de Diálogos Ciudad de México, miembro de Somos Naciones en México y postulante a doctorado. También tenemos a Elsa Ávila, que es alpinista, empresaria, conferencista, mujer, madre de 2 hijos, graduada en Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, con reconocimiento en estudios petrográficos de las montañas del Himalaya. Inició su carrera deportiva a los 15 años, especializándose en ascensos de gran pared en Yosemite, siendo la primera mujer latinoamericana en escalar el Capitán. Las Rocallosas, los Alpes, los Andes, los Himalayas, la Patagonia y la isla de Baffin en el Círculo Polar Ártico. Se ha desarrollado en otras disciplinas deportivas, participando en competencias de orientación y aventura extrema como escalada, bicicleta de montaña, rafting, carrera en montaña, natación, remo, entre otros. El recuento de su visión y experiencias a lo largo de la vida fueron plasmadas en el libro Triunfar al Extremo. Fundadora del Centro Carsolio de Excelencia Motivacional, fundadora de Campo Base Outdoor Training SL, empresa de aprendizaje experiencial en Vitoria, España. Ha diseñado y desarrollado programas de liderazgo, fusiones de empresas, integración de equipos de trabajo, en conjunto con directivos de empresas como Roche, Novartis, Boehringer, Banamex, Coca-Cola, Kraft Foods de México, Axtar, Fuji, entre otros. Consejera para inicio y desarrollo de Popeya LTDA en Colombia, empresa de aprendizaje experiencial, directora de Eleva, empresa de aprendizaje experiencial. Entonces, nos vamos directamente a la primera ponencia con este panel maravilloso. Empezamos con Javier Sacristán, presenta el tema activismo y trabajo sexual en África. Tienes 15 minutos, Javier. Muchas gracias, doctora. Igualmente, como el resto de mis compañeras, empezar con los agradecimientos y tanto al programa de estudios sobre Asia y África, a la doctora Girón, a la maestra Vania de la Vega y al maestro José Luis.
Siempre que toca participar en este tipo de actividades, me parece que es complicado justo hablar desde feminismo, violencia de género, desde cierto privilegio masculino que se tiene, ¿no? Es por eso que decidí también tomar el tema de las trabajadoras sexuales y cómo se organizan contra la violencia que sufren en su rubro de trabajo. Entonces, si me dan un segundo, voy a compartir pantalla. Un momento. Nada más para ponerla en grande. Un momento. Si no lo hago así. Listo. Entonces, justo, me parece que bueno, más bien, el 17 de diciembre ha sido declarado como el día contra la erradicación de la violencia contra las trabajadoras sexuales. Y me parece que esta declaración sigue siendo un problema grave justo porque la violencia que sufren las trabajadoras sexuales es la misma violencia que sufren las mujeres, ¿no? Entonces, separarlas sigue siendo estigmatizar a las trabajadoras sexuales como no ser mujeres o, si nos vemos muy conservadores, ser otro tipo de mujeres. La violencia contra ellas muchas veces, y lo veremos en distintos casos, justifica también la violencia contra las mismas mujeres, ¿no? Las trabajadoras sexuales se encuentran en la primera línea de violencia, de esa violencia machista, de esa violencia de género, y que además muchas veces los crímenes que se cometen contra ellas justamente por su rubro de trabajo quedan en la completa impunidad, y eso las ha llevado a ya más de varias décadas a organizarse para exigir mejores condiciones de trabajo y también para defenderse, ¿no? Entonces, todos los 17 de diciembre hay marchas en distintas partes del mundo, justamente bajo estas sombrillas rojas, ¿no? Que ha sido el símbolo en el que se organizan las trabajadoras sexuales que han necesitado aliarse a otros movimientos marginales, como en el continente africano, como el movimiento LGBTQ+, movimientos de mujeres campesinas, etcétera, ¿no? Y justamente su ilegalidad y su rubro de trabajo las hace objetivo de violencia de los askaris, ¿no? Que son los policías kenianos, ¿no? Askari es policía o militar en Swahili. Y con esto podremos ir encontrando justo en el rescate de la historia oral el testimonio de miles y miles de trabajadores sexuales que sufren distintos tipos de violencia, ya sea de su clientela habitual o justamente de los policías, ¿no? ¿Por qué? Porque se encuentran en la ilegalidad y porque justamente al encontrarse en la ilegalidad se piensa que pueden vivir esa violencia se puede mantener en la total impunidad, ¿no? Los militares y los policías golpean, torturan y asesinan a estas mujeres y justamente al pasarles este tipo de situaciones no hay quien las escuche, no hay quien las escuche ni en los sistemas legales, ni tampoco se les permite el acceso a la salud, ¿no? O sea, un derecho que es justamente la salud pública, cuando se les reconoce como trabajadoras sexuales en esas clínicas de salud, simplemente se burlan de ellas, ya sea si están enfermas, portadoras de VIH, golpeadas, etcétera. Siempre se piensa que aquella mujer que se dedica al trabajo sexual hasta cierto punto se lo merece, ¿no? El problema entonces de que nadie escucha a las trabajadoras sexuales viene también a pensar que justamente el feminismo que cree que hay que erradicar el trabajo sexual piensa que todo trabajo sexual es intrínsecamente violento, es decir, que ninguna mujer está parada comerciando con su cuerpo por voluntad propia. Y al final viene aquí también la cuestión de Chimamanda, ¿no? Del peligro de contar una sola historia. Ese feminismo me parece que muchas veces no se acerca a las trabajadoras sexuales ni tampoco las escucha, ¿no?
Hay sin duda alguna una marginalización del trabajo al que también es mucho más difícil que una mujer acceda, y esto lleva a que el trabajo sexual termine siendo una opción, ¿no? Entonces, sí entender esto, que el trabajo sexual no es parte del sistema patriarcal, sino es un síntoma del mismo, ¿no? Y siendo un síntoma del mismo, la organización política y la organización para defenderse, la organización de autodefensa, se vuelve necesaria en ese sistema, ¿no? Para muchas de estas mujeres, enfrentar la violencia policial se tiene que hacer en grupos, se tiene que hacer organizadas, justo para tener asistencia legal y para evitar la violencia en el traslado, por ejemplo, de donde son levantadas hasta una base policial. Y al final también entender el trabajo sexual fuera del juicio moral que pueda traer, fuera del juicio religioso que pueda traer, termina siendo trabajo, y cualquier tipo de trabajo no justifica ni la agresión ni la muerte de quien lo ejerce. Muchas de las marchas de los 17 de diciembre eran marchas que empezaban en silencio, ¿no? Es decir, marchaban todas estas mujeres bajo las sombrillas rojas, totalmente calladas, dando a entender que estaban ahí, pero que justamente su falta de acceso a la justicia les había quitado la voz, ¿no? Algunas feministas interpretan e interpretaban estas marchas justamente como mujeres que quieren ser rescatadas, ¿no? Y es por eso que pongo esta fotografía, ¿no? Mujeres que dejan muy claro que no necesitan ser rescatadas, necesitan mejores condiciones, impulso a sistemas legales que las consideren, y la posibilidad de ejercer su trabajo en seguridad, ¿no? Porque al final es eso, al ser marginales y al estar en otro tipo de ambiente, no se les reconoce como mujeres y la violencia termina siendo totalmente impune. El reconocimiento de estas organizaciones políticas también se da o se entiende justo cuando alguna de estas mujeres es brutalmente asesinada, como entre todas ellas se solidarizan y se presentan ante las bases policiales exigiendo justicia por una de ellas, le reconocen como sus hermanas, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario justamente exigir, porque son ellas también las que son testigos de esos asesinatos y se dan cuenta que estos hombres que las asesinan, que las torturan, que las golpean, salen en muy poco tiempo de la cárcel y ellas siguen en riesgo de tener varios problemas, ¿no? Entonces, lo que iremos viendo a lo largo de la ponencia son distintos grupos que justamente buscan organizar a las mujeres y que ya han empezado a entender que estas mujeres no necesitan ser salvadas, ¿no? Un ejemplo de ellos justo es el Grupo de Trabajo por la Educación y Defensa de las Trabajadoras Sexuales, fundada originalmente por dos trabajadoras trans y que lo que buscan es dar seguridad a las mujeres que trabajan en las calles, a las trabajadoras sexuales, ¿no? Reconocen, por ejemplo, que en Sudáfrica el 70% de las trabajadoras sexuales son portadoras de VIH. SWIT, como son sus siglas en inglés, conoce las condiciones de estas trabajadoras y no solo trabajan en la calle, en el campo, ¿no? También trabajan para que en las clínicas de salud se les den los retrovirales necesarios para seguir siendo solamente portadoras de VIH y también para darles protección en todos los sentidos en su trabajo, ¿no? Tienen clínicas móviles, que las clínicas móviles son pequeños automóviles que se mueven durante toda la noche y justamente en los puntos rojos de lugares como Johannesburgo, Cape Town, etcétera, y lo que buscan es acercarse a las trabajadoras. También entendiendo estas condiciones, saben que muchas de estas trabajadoras en un principio no se van a querer acercar a ellos y no las presionan, ¿no? Estas clínicas móviles sin duda también son presión política para el abuso policial, ¿no? No facilitan tanto el abuso policial porque son mujeres que están ahora siempre acompañadas, ¿no? Por otras mujeres, por otros trabajadores sexuales, pero bueno, siempre acompañadas, ¿no? Entonces estas clínicas móviles, por ejemplo, reparten condones, lubricante para evitar que estos condones se rompan, folletos sobre salud sexual, folletos sobre qué hacer contra la violencia policial y los números de contacto de emergencia de este grupo, ¿no? Lo que buscan es prevenir enfermedades y concientizar a las trabajadoras sexuales. Las clínicas móviles, por ejemplo, tienen pruebas rápidas
de VIH, tuberculosis, sífilis, clamidia y gonorrea. Y son pruebas que son obviamente completamente anónimas, ¿no? Es decir, la información se le da solamente a aquella que se sometió a la prueba, y dentro de las clínicas móviles vienen enfermeras y psicólogos para acompañar en caso de que alguna de estas enfermedades dé como positivo, ¿no? Las o les activistas de SWIT, mejor dicho, tienen claro que su trabajo es un trabajo de riesgo, ¿no? Han reducido brutalmente el índice de violencia policial y por lo tanto los policías no los ven con buenos ojos. El moverse en estas clínicas toda la noche, justo en estos puntos rojos, ha llevado a que ellos también o los detengan o los ataquen, ¿no? Otro punto a los que se enfrentan este grupo de trabajo justo es el activismo contra la prostitución, ¿no? Activismo que cabe mencionar es también feminista, ¿no? Este activismo contra la prostitución insiste en que no se debe empoderar a las trabajadoras sexuales, sino que se debe erradicar el trabajo sexual. Y como les decía hace un momento, lo que no da entendido este activismo es justamente que hay mujeres que toman la decisión de ser trabajadoras sexuales. Es decir, no todo el trabajo sexual es inherentemente violento. Aunque sí tiene un riesgo ser trabajadora sexual, ¿no? Hay quien toma entonces la decisión de volverse trabajadora sexual y que también sin duda alguna lo necesita, ¿no? Entonces, ¿cómo entender también ese trabajo sexual? Hay que entender que no todo es trata de personas, que no todo es justamente violencia, ¿no? Aunque ya al momento de ejercerlo sí hay un riesgo brutal de violencia. Y lo que les mencionaba, no hay una sola historia, hay 1000 aristas por la que una mujer termina en el trabajo sexual. Y las mujeres que deciden ser trabajadoras sexuales también tienen muy claro quién puede y quién no puede ser trabajadores sexuales. Es decir, si ellas están en la calle y ven a una menor de edad, 10, 11 años, tratando de ejercer el trabajo sexual, ellas mismas van a ser las que la cuiden y las que eviten que lo ejerza durante el tiempo justamente en el que se desarrolla, ¿no? Entonces entender también que no todas las trabajadoras sexuales son víctimas y que partir de erradicar o de la necesidad de erradicar el trabajo sexual justamente deja solas a estas trabajadoras sexuales, ¿no? ¿Por qué? Por lo que les decía en un principio, el trabajo sexual no es parte del... ¿Me queda poco tiempo? 3 minutos, Javier. Me apuro. No es parte justo del sistema patriarcal, sino de un síntoma, ¿no? Voy a poner unos ejemplos justo en Zimbabue y en el este de África para apurarme, que era lo que me interesaba para ejemplificar justo la organización de trabajo sexual, ¿no? En 2013, por ejemplo, las trabajadoras sexuales de Zimbabue se acercan a las trabajadoras rurales y se entienden como mujeres en la periferia, mujeres marginales que necesitan organizarse entre ellas frente, por ejemplo, a operaciones como de no holgazanear en las calles, la operación Chinyabanda, que era la operación, se traduce como la operación Escorpión, que es una operación que se establece en 1980 en Zimbabue, justo poco tiempo después de la independencia, la operación Chipo Chirorwa, que significa casa a tu hija, la operación Chengetetsak, que es mantenga su dignidad, y la operación Mura-en-Batsuina, que es justamente expulsa la basura. Todas estas operaciones buscaban erradicar o limpiar las calles de trabajadoras sexuales. ¿Cuál es el problema? Que limitaban el movimiento público de las mujeres. Toda mujer que estuviera sola, vestida de cierta manera para los policías a partir de las 8 de la noche, fuera o no fuera trabajadora sexual, iba a ser atacada por la policía y detenida por la policía. ¿Qué pasa con el feminismo? El feminismo en Zimbabue protestó no por lo que le estaba pasando a las trabajadoras sexuales, sino por lo que le pasaba al resto de las mujeres, ¿no? El trabajo sexual sigue estigmatizado, sigue justamente siendo dejado solo en esta lucha contra la violencia, porque lo que se decía es que no puede haber detenciones ilegales solamente porque hay una mujer caminando sola. No se decía, no puedes detener tampoco a una trabajadora sexual que lo único que intenta hacer es ganarse la vida. Por otro lado, entre 2008 y 2011, y ya con esto concluyo, la Fundación Akina Mama Wa África justamente empieza a acercarse a los colectivos LGBTQ+, y a las trabajadoras sexuales, a pesar
de que muchas feministas que integraban aquí en Amamagua, África, decían que el feminismo perdía la legitimidad si en sus filas había, y esto cito entre comillas, lesbianas y prostitutas, ¿no? Pensar entonces en que tenía que haber una mujer buena y una mujer mala. La mujer buena es la que no ejerce el trabajo sexual y la mujer mala la que ejerce el trabajo sexual. Para la directora en ese momento de aquí en Amamagua, África, ninguna mujer buena en la historia había cambiado el status quo ni había cambiado las estructuras patriarcales. Por eso era necesario hablar con las trabajadoras sexuales, escucharlas y organizarlas. En los talleres justamente que les dio aquí en Amamagua, África, las trabajadoras sexuales adquirieron información crítica, habilidades en comercio, negociación, finanzas, planificación y gestión social, reducción de riesgos en su rubro de trabajo, tecnología, derechos humanos, derecho de la mujer y feminismo. Es decir, hicieron mujeres mucho más seguras. Y con esto último concluyo, doctora García, perdón. Ellas se vieron como hermanas y aprendieron también de autocuidado, negociación, seguridad, autonomía y elección. Es decir, el movimiento también, y eso hay que tenerlo claro, por los derechos de las trabajadoras sexuales se ha vuelto desde hace ya varias décadas un movimiento mundial. Y por eso me parece necesario justamente escucharlas y escuchar qué es lo que necesitan para terminar la violencia de las que ellas también son víctimas. Con eso concluyo. Muchas gracias, Javier. Gracias por ajustarte al tiempo. Desafortunadamente, como bien dice Alicia, esto siempre lo tenemos encima. A continuación, Nayeli López nos presenta el tema Mujeres y activismo en la Corea contemporánea. Adelante, Nayeli, te voy a poner la mano cuando te falten 3 minutos. Sale. Doctora Lucía, hola, buenos días, qué gusto coincidir con usted. También, pues saludos a la doctora Alicia, que bueno, y a Vania que nos convocan para llevar a cabo este ciclo, ¿no? de conversaciones para exaltar desde el BUEA las situaciones de violencia que se viven en otros continentes que nos competen, como es Asia y África. Yo les voy a presentar, como dice la doctora Lucía, un tema sobre las mujeres en Corea contemporánea y cómo han logrado llegar a manifestarse, a denunciar, ¿no? A través de el activismo que se ha hecho evidente en los últimos años de manera colectiva. Voy a tratar de contextualizarlas rápidamente y dejar como el discurso más fuerte para la parte final. Entonces, para poder analizar primeramente o entender a las mujeres dentro de la República de Corea, hago aquí un punto, entender que es Corea del Sur, a quien me estoy refiriendo. Entender que Corea es un país que está ubicado en Asia del Este, ¿no? Con fuertes herencias históricas, culturales de China y estas herencias importantes que se infiltran en el pensamiento cultural, en la forma en la que se manifiesta la cultura en Corea, están fuerte permeadas por elementos budistas y confucianistas. Esa herencia ha transitado dentro de la sociedad coreana a pesar de que de 1910 a 1945 fueron una colonia japonesa y a pesar de que los japoneses intentaron implementar su sistema cultural, en realidad los coreanos posterior a la liberación y a la guerra de ambas Coreas, cuando intentan estructurar un nuevo Estado-nación, jalan de los elementos socioculturales de la última dinastía Joseon previo a la caída como colonia ante Japón. Esto es importante resaltarlo porque en Corea actual, independientemente de la idea de que tengamos que es un país sumamente desarrollado y que sea económicamente muy poderoso,
que tiene un desarrollo tecnológico fuerte, que está presente en la globalización, sobre todo a través de esta ola coreana llamada Hallyu y del K-pop, y de que han logrado reafirmar a través de los años, con el boom del Hallyu y del K-pop, han logrado reafirmar la marca país y la imagen país, y han logrado construir una imagen mucho más modernizada, ¿no? Desde el punto de vista occidental de lo que implica la modernización. Aún así, Corea sigue siendo un país altamente confuciano. ¿Qué queremos decir con un país altamente confuciano? Pues que tanto las mujeres y las niñas dentro de esta sociedad están expuestas y se desarrollan dentro de un marco sociocultural que es fuertemente, pues obviamente la base es el confucianismo, pero el sistema confucianista implica que son una sociedad patriarcal, patrilineal, patrilocal, y en consecuencia es una sociedad pues machista. ¿A qué nos referimos con que es patriarcal? Pues a que toda la línea de descendencia y de poder está en manos de los varones. Patrilineal, a que la descendencia y la herencia va a través de la línea paterna. Patrilocal, nos referimos a que una vez que una mujer llega a casarse, deja de ser parte de su familia de origen y pasa a vivir al espacio del marido, y el marido a su vez vive en el espacio que el padre domina, ¿no? Y esto se ha reinterpretado de alguna manera en la Corea contemporánea como una sociedad machista. Evidentemente, en el periodo en el que el confucianismo emerge con gran fuerza como neoconfucianismo a finales de la dinastía Joseon, no se pensaba, ¿no?, que era machista, sino hasta este momento que cuestionan directamente esas estructuras que se trasladaron desde lo tradicional a lo contemporáneo, es que se reflexiona sobre esta situación en relación, en base a la relación de las mujeres con los varones. Las mujeres y las niñas en este momento, a partir más o menos del año 2000, cuando Corea se inserta en un proceso globalizatorio muy fuerte, digamos que se insertan en una fuerza centrífuga que no les permite aislarse más como lo habían estado hasta más o menos la década de los 80, ¿no? Y esto hace que las mujeres y las niñas actuales estén expuestas a dinámicas que se viven también en el contexto internacional. Y a partir de ello han empezado a tomar acciones para contrarrestar el predominio de los varones dentro de la sociedad. Si bien es cierto que 2017 fue un parteaguas en la conciencia colectiva de las mujeres en Corea, también es cierto que ese año o en ese momento fue posible esta reflexión, ¿no?, y este cuestionamiento de las mujeres coreanas en la sociedad actual, gracias a diversos factores. Primeramente, a que las mujeres pudieron acceder a la educación más o menos desde la década de los 70s o los 80s, una vez que Corea había logrado un desarrollo económico fuerte y que habían logrado producir a los profesionales que necesitaban para poder construir la economía basada en el conocimiento que ellos querían. La dinámica de las mujeres cambió, y una vez que habían priorizado la educación de los hombres profesionalizante, ¿no?, digamos que empezaron a darle espacio a las mujeres para que también pudieran hacerlo. Con esto no quiero decir que desde el principio Corea no hubiera insertado a mujeres a la educación. Hay antecedentes que desde que llegan los primeros occidentales a la península, allá por 1800 y algo, empiezan a establecer las primeras escuelas con bases misioneras, ¿no? Y las primeras universidades coreanas, entre ellas una universidad femenina, empiezan a formar a las primeras mujeres bajo la educación occidental, que les va a permitir más tarde, en esas décadas de los
80s, ¿no? Empezar con las rebeliones y con los movimientos feministas que se conocen en la actualidad de Corea. Entonces, digamos que la educación es un factor importante para que en 2017 se pueda visualizar todo este movimiento de las mujeres. Y junto con eso, los feminismos heredados, ¿no? Que desde la década de los 60, cuando las mujeres coreanas empiezan a ser insertadas como mano de obra, se empiezan a organizar a través de estos grupos de trabajadoras, ¿no? En las fábricas, y se dan cuenta junto con las estudiantes de que tienen la capacidad, ¿no? Y que tienen el poder para poder ser reconocidas dentro de la sociedad. Entonces empiezan los movimientos feministas, y con esto también no quiero decir que no existieran antes en Corea los movimientos de mujeres. Existieron, por ejemplo, en el periodo de la colonia japonesa, las primeras organizaciones de mujeres que fueron fundamentales para la liberación de Corea de Japón, ¿no? Pero no eran reconocidas o no fueron reconocidas. Entonces es hasta estos primeros movimientos feministas que las mujeres en Corea empiezan a organizarse y entienden que manifestarse, ¿no? Y llevar a cabo una lucha social, pero también colectiva, es importante. Otro elemento importante para este año 2017 son los flujos de información de la mano con la tecnología, ¿no? Que permiten que a través del Internet y de las plataformas, de las redes sociales, se movilicen estos cuestionamientos, ¿no? Del orden social existente. También viene un cambio generacional. Es importante decir que las mujeres de Corea en la actualidad, claro que son menos sumisas y menos pasivas que lo fueron sus abuelas y sus madres, que han crecido en un país con más libertades, y que eso las ha llevado a también, además de ser profesionistas, de poder estudiar en el extranjero y regresar a su país, poder cuestionar las estructuras heredadas, ¿no? Y que es muy importante, ¿no? Para poder llevar a cabo el activismo que llevan a cabo. También el discurso global de empoderamiento femenino, ¿no? Que ha sido movido a través de la agenda de la ONU, pero que también ha sido movido a través de diferentes movimientos de mujeres que apelan sobre todo a la equidad de género. Entonces son elementos importantes que han estado fluctuando y que ayudan, que llevan de la mano a las mujeres coreanas a poder pues, manifestar, ¿no? A partir del 2000, estos movimientos de grupos feministas permiten reconocer la diversidad de las mujeres a través de identidades múltiples con relaciones desiguales de poder. Es decir, hasta antes del 2000, el feminismo coreano estaba enfocado en una mujer, ¿no? Mujer contra varón. Sin embargo, a partir del 2000 se empieza a entender que las mujeres somos diversas, somos diferentes, y que estamos cruzadas por diferentes elementos de poder. En México, por ejemplo, como nos ha contado Natalia, por cuestiones de raza, de origen étnico, etcétera, ¿no? En el 2015 inicia un movimiento que se llama Megalian, que fue un movimiento que se armó en redes y que fue muy importante para Corea y que fue muy agresivo para manifestarse en contra de los varones. En origen se le señaló como un movimiento feminista radical, porque de a poco tuvo un fuerte alcance sobre otros temas que discutían la desventaja social de las mujeres, tanto en la vida cotidiana como en los medios de comunicación. Megalian tuvo la capacidad de subir a la discusión actual, ¿no? El caso de las esclavas sexuales coreanas en el periodo de la colonia, que había sido prácticamente borrado de la historia de Corea, y que hasta ese momento empieza a tomar una relevancia social y colectiva muy importante, que obliga también al gobierno a estructurar un sistema de demandas y de denuncias para el gobierno japonés, por ejemplo, ¿no? Los casos también de asesinato por condición de género, al igual que el suicidio de las mujeres
que tenían imagen pública como las artistas, también han motivado a las jóvenes generaciones coreanas a unirse y movilizarse para exigir seguridad en cualquier espacio y momento. También exigir la no hipersexualización de sus cuerpos y el fin de la cultura de la violación que existe en Corea. La reciente emergencia de grupos feministas catalogados como radicales también han sido justificados con una reacción al movimiento mundial conocido como Me Too, que se dinamitó a través de las redes en 2017, y por eso mencionaba que el 2017 fue un parteaguas, porque este movimiento permitió que las coreanas también subieran a la discusión global, no solamente local, todo lo que sucedía dentro de la sociedad coreana. Sin embargo, el llamado renacimiento del feminismo en Corea del Sur fue en realidad motivado por un homicidio de una chica de 23 años cerca de la salida 10 de la estación del metro Gangnam, quien fue apuñalada hasta la muerte el 17 de mayo de 2016 en un baño público. A partir de ese homicidio, cientos de mujeres indignadas, mayoritariamente jóvenes, retomaron después el movimiento Me Too en 2017 e hicieron un With You para declarar su inconformidad con un sistema que no les asegura estar a salvo. El homicidio de esta chica fue muy impactante en la sociedad coreana, más allá de que no existan homicidios, porque claro que existe mucha violencia familiar también en Corea del Sur, pero este caso en particular llamó mucho la atención porque lograron atrapar al asesino, y cuando le estaban cuestionando por qué había asesinado a la chica, dijo que porque era mujer, simplemente porque era mujer y porque podía. Entonces, esto llevó a la sociedad a empezarse a cuestionar realmente, ¿no?, cómo estaban viviendo la relación de hombres y mujeres, y entonces las generaciones jóvenes empezaron a ventilar toda una serie de violencias a las que han sido expuestas. Sobre todo en Corea hay casos muy importantes de la violencia que existe en los espacios privados, ¿no? Que dentro del marco confuciano pareciera que al ser privado pues ya no debe de ser del ámbito público. O, por ejemplo, la violencia que hay a través de la grabación de cámaras. Es un movimiento que le llaman molca, ¿no?, que ponen cámaras de videograbación en los baños públicos o en los baños de las universidades, de las preparatorias, de las escuelas, y luego esos videos los revenden a través de redes pues prohibidas, por así decirlo, ¿no? Creo que le llaman Darknet o algo así, como en vez de internet es como una red ilegal, donde se promueve pues una cantidad exorbitante, por así decirlo, de este tipo de contenido, y que logran evidenciar que es pues toda una industria la que está detrás, ¿no? Entonces, es muy importante, para cerrar, es muy importante el rol que han adquirido las mujeres surcoreanas, sobre todo las jóvenes, impulsadas también por las más adultas, para poder manifestar y para poder exhibir y para poder sacar a la luz todas las violencias a las que se enfrentan, y demandarle al gobierno que pare y que tomen cartas en el asunto para poder asegurarles una vida tranquila y segura como se merece. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nayeli. Esta tarea de andar cortándoles el tiempo me parece un poco difícil, pero bueno, es la que me tocó. Continuamos con Ana Larisa Martínez, que presenta el tema La trascendencia de Green Belt Movement en Kenia como legado de Wangari Maathai, la mujer árbol. Adelante, Larisa. Ana Larisa.
Muchas gracias, doctora. Pues muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación al PUE, al Departamento de Literatura, doctora Alicia, Vania, en fin, muchísimas gracias a todas y todos. Y pues bueno, sí, hoy yo les voy a platicar acerca de la trascendencia de Green Movement en Kenia como legado de Wangari Maathai, la mujer árbol. Pues bueno, vamos a ver aquí primero un poquito quién es Wangari Maathai. Wangari Maathai pasó a ser conocida como la mujer árbol porque en el 2004 se convirtió en la primera africana en obtener el Premio Nobel de la Paz. El discurso académico y la opinión pública internacional resaltaban su excepcionalidad y la defendían como una mujer que venía luchando por la emancipación de las mujeres, la no violencia, la sustentabilidad ecológica y la democracia. Pero, bueno, a pesar de tener este reconocimiento internacional, las autoridades de su país la habían perseguido durante los años 80 y 90. Ahorita vamos a ver un poquito más de su historia. Y, bueno, también la catalogaban como una mujer que no era acorde a la tradición africana. Entonces, un poquito de contexto, vamos a hablar de Kenia en el periodo postindependiente, y lo que va a pasar aquí es que va a haber un régimen llamado neopatrimonialismo que va a tener estas 4 características, ¿no? La capitalización de bienes y poderes patrimoniales, la capitalización de parientes y dependientes, la capitalización de prestigio e influencia, y la sucesión y legitimación genealógica en un solo partido. En la foto de aquí incluso podemos ver a Wangari Maathai con quien tuvo más conflicto, que fue el presidente Daniel Arap Moi, que podemos encontrar videos en la web acerca de cómo abiertamente Daniel Arap Moi va a decir que Wangari Maathai es un peligro, ¿no? Para las mujeres, ¿no? Que por favor pide a las mujeres kenianas que eduquen a Wangari Maathai, ¿no? ¿Por qué? Porque el papel de la mujer dentro de estos regímenes pues va a estar en el dominio privado, ¿no? Que lo vamos a entender como el ámbito doméstico. Ya sabemos, lo que va a tener es un ámbito de reproducción en el sentido biológico y social. Esto va a ser un reino sobre todo apolítico, y pues obviamente las funciones van a ser la crianza de los niños, etcétera, ¿no? Para los hombres, pues obviamente ellos van a estar en el dominio público y van a ver este espacio doméstico o el hogar como un espacio donde regresan para reponer sus energías y prepararse para el trabajo del día siguiente. Entonces, bueno, en este contexto la pregunta es si había mujeres en política, y pues evidentemente la mujer que ocupaba los espacios políticos llegaban ahí porque eran esposas de, este caso, por ejemplo, Jomo Kenyatta, quien era Margaret Kenyatta, o de Jane Kiano, que era la esposa del exministro del gabinete, ¿no? Y van a estar ocupando cargos en las organizaciones o las oficinas de mujeres, como la organización Maendeleo Wanawake, que esas son sus siglas en Swahili, que pues básicamente es la organización de las mujeres. Hace rato en el panel anterior estaban platicando que qué interesante sería ver obviamente las similitudes entre México y estos países, y ahora por el tiempo, justamente porque no tenemos tanto, no lo voy a hablar, pero justamente es muy interesante porque cuando nos ponemos a ver los ejemplos, pues hay muchísimos, ¿no? por qué nombrar. Entonces, bueno, ¿de qué se encargaba Maendeleo Wanawake? Pues se les capacitaba a las mujeres para ser amas de casas, cuidar a los niños, mientras que a los hombres se les enseñaba el desarrollo comunitario, la biblioteca del Club de Nutrición de Administración del Hogar, la artesanía, primeros auxilios y la ciudadanía en general. ¿Por qué estoy hablando de estos espacios? Porque en 1969 Wangari Maathai va a contraer matrimonio con Mwangi Maathai,
que él era una figura política. Y entonces, en ese mismo año, su esposo había decidido competir por un puesto en el Parlamento, en un distrito de Kenia, y de esta manera Wangari Maathai va a tener su acceso a la política formal. ¿Por qué? Porque se va a convertir en esposa de un político, ¿no? ¿De qué se encargaba ella? Pues ella se va a encargar básicamente de armarle los discursos. Incluso ella acababa de regresar de Estados Unidos porque ahí fue donde estudió y ella misma lo plantea en su autobiografía, dice, me volví a vestir a la manera tradicional africana porque cuando yo lo acompañaba vestida de una manera occidental, la gente perdía la credibilidad, ¿no? Entonces también vamos a hablar de Wangari Maathai en esta división mental, ¿no? De dos maneras de vivir que la van a confrontar a lo largo de su vida, incluso en la manera, por ejemplo, en cómo ella ve la rebelión Mau Mau, es muy diferente a cómo era la realidad que se estaba viviendo en el país. Entonces, bueno, al volverse esposa de un político, lo que va a tener es acceso a estas asociaciones como la Cruz Roja, la Asociación de Mujeres Universitarias, va a ser integrante del Consejo Nacional de Mujeres en Kenia, lo que le va a permitir también en 1974 formar parte de la campaña en Nairobi, en la que se creó la agenda que se llevaría a la primera Conferencia Internacional de la Mujer en 1975 en México. Y esto fue muy interesante porque hicieron mucho campo con las mujeres rurales y ella se empieza a dar cuenta que falta leña, falta, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, en 1977, aprovechando todas estas redes que tenía, gracias a esta condición que tenía de ser esposa de un político, va a crear en 1977 el Harambee para salvar la tierra. Y va a ser auspiciada por el Consejo Nacional de las Mujeres en Kenia. Esto es súper importante porque siempre digo que fue la base de su activismo político y que es la plataforma, es como el saldo. Pero posteriormente, ¿qué va a pasar? Pues se va a divorciar, ¿no? Y aquí vamos a tener algunas frases de ese divorcio donde dicen, a Maathai se le había olvidado su familia y su papel de esposa de un político. Pues de acuerdo con Mwangi, su esposa era demasiado educada, exitosa, obstinada y dura, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es lo que le causa el divorcio. Vamos a tener aquí frases de ella misma diciendo, para que nuestra pareja funcionara, yo debía asumir el papel de fracasada y obviar mis capacidades innatas. Entonces, hay dos hechos que marcan un antes y un después en la vida de Wangari Maathai, que va a ser el divorcio y otro que va a ser la defensa del Parque Uhuru. Cuando ella se da cuenta de todas las necesidades de las mujeres rurales, va a empezar a meterse en el ambientalismo y entonces a Daniel Arap Moi se le va a ocurrir que quiere poner unos edificios en el Parque Uhuru y entonces ella dice, no, o sea, tú no puedes, ¿no? Tú no puedes hacer estos edificios y va a empezar a desafiar al gobierno. Y en cuanto empieza a desafiar a la autoridad, pues automáticamente, públicamente, ella va a ser una mujer que tiene un comportamiento no acorde a una mujer africana. ¿Por qué? Porque pues, se supone que Daniel Arap Moi era el único que podía convertirse en líder, ¿no? Hablando de quien dominaba el espacio público. Entonces, a finales de los 80s, Wangari Maathai ya era una enemiga oficial para el gobierno keniano y el movimiento del Cinturón Verde o Green Belt Movement se enfrentaba al régimen de Daniel Arap Moi en materia de derechos humanos, politización de etnicidad y políticas ambientales. Va a haber ese cambio, y aquí vamos a una foto haciendo activismo justamente de ambientalismo, pero va a haber ese cambio de Harambee para salvar la tierra a Green Belt Movement durante este periodo. ¿Por qué? Porque de 1978 a 1988 ella se va a desfasar totalmente. En 1987, para ser exacta, se va a separar del Consejo Nacional de las Mujeres y va a volverse una ONG independiente. También a partir de aquí, la fase se va a alejar de los ámbitos tradicionales políticos y ella va a empezar a buscar a través de su ONG mezclar ambas, la política y el ambientalismo.
a mí me gusta muchísimo cómo fue desarrollando su activismo y su ONG, porque dice, o sea, al principio incluso los autores lo dicen, no se veía claro, ¿no? A lo mejor solo era deforestación. Y con el tiempo, ahorita lo vamos a ver, ella va a empezar a generar otro tipo de vínculos muy interesantes. En 1992 vamos a tener en Kenia en los 90s, una coyuntura que es conocida como el periodo de la Segunda Libertad. Es decir, Daniel Arap Moi ya llevaba siendo dictador todo este tiempo y la presión del extranjero porque se abriera el país al multipartidismo ya era grande, la gente ya estaba muy descontenta, en fin, ¿no? O sea, había otros actores internacionales presionando a Kenia, como lo fue el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Y había muchas personas encarceladas por oficialmente ser contrarias al régimen de Daniel Arap Moi. Entonces, lo que vemos aquí es una coyuntura que se llama la esquina de la libertad, donde madres fueron a exigirle a Daniel Arap Moi que liberara a sus hijos que estaban presos políticos. Wangari Maathai va a apoyar a estas madres y de hecho en la foto de aquí, la cuarta foto, vamos a ver a Wangari Maathai porque ellas se van al Parque Uhuru y Daniel Arap Moi manda a los policías a que las golpeen. Entonces, Wangari Maathai es pues obviamente golpeada y tenemos esta frase en Swahili que tal vez aquí que está Javier la va a entender porque también estudia Kenia. Entonces dice, Hino serikali ainagani inapiga akina mama, tue sasa tutakufa nawaboto buetu, que significa, no, ¿qué tipo de gobierno está pidiendo que maten a las madres? Mátenos ahora, moriremos con nuestros hijos. Llegan los policías y las madres, en acto de querer parar la protesta, se van a quitar la camisa enseñando sus pechos, y esto como forma de decir a los policías, si me estás golpeando a mí es como si estuvieras golpeando a tu madre porque yo soy más grande, ¿no? Que tú. Las dejan de golpear y regresan al otro día nuevamente a instaurarse en el Parque Uhuru y duran un año. Y después del año logran que Daniel Arap Moi libere a los hijos de estas madres, lo cual aquí ya implícitamente Wangari Maathai se quedó también un año junto con ellas. En la década de los 90 pasa algo súper interesante porque Wangari Maathai va a enlazar su activismo político personal con el propio movimiento. Como se dio este fenómeno en el país de que necesitaban regresar al multipartidismo, lo que va a hacer a través de Green Belt Movement es formar un grupo que se llama Middle Ground Group, que su finalidad era unir a la oposición. Y también a través de la organización va a hacer seminarios por elecciones libres y justas, ¿no? Entonces, aunque no aspiraba a llegar a toda la ciudadanía, a todos los votantes, bien, sí tuvo un alcance muy grande con la mayor cantidad de miembros y grupos afiliados a la organización. Desafortunadamente en esta primera vuelta, debido a que no hubo la suficiente unidad para la oposición, vuelve a ganar Daniel Arap Moi, pero en las elecciones de 1997, Maathai va a fundar el Partido Verde Mazingira, que pues en Swahili significa medio ambiente. Entonces, el enfoque era totalmente ecologista, obviamente nuevamente desde su organización, y bueno, va a pedir que este partido se una a la Federación de Partidos Verdes de África y a los Verdes Globales en una red internacional que actuaba en 75 países. Posteriormente, en el 2002, finalmente en el 97 no vuelve a ganar y no es hasta el 2002 que siendo postulante a candidata y bajo la Coalición Nacional Arcoíris, va a lograr obtener un escaño en el Parlamento. Y hay autoras que afirman que Maathai puede ser considerada como una pionera del ingreso de las kenianas a puestos de representación política, porque aparte en el 2003 la van a nombrar viceministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El legado de Wangari Maathai, entonces, ¿qué pasa con ellos? Para ir ya terminando,
es que el Green Belt Movement va a tener la capacidad de hacer cambios en el gobierno porque va a reunir a la sociedad civil y son ellos los que van a tener la capacidad de influir en el cambio político derivado de las acciones de oposición directa. También algo muy importante, que por eso es un gran legado el que deja ella, es la inclusión de las personas. Por eso va a tener un impacto sustancial a nivel local y global, pues Mathai creía que las personas eran un gran recurso y va a reclutar a personas de la sociedad civil, líderes de iglesias, diplomáticos, embajadas extranjeras, etcétera, que muchas veces los actores internacionales fueron los que la salvaron. Algo muy importante es que también las mujeres que participaban podían hablar, interactuar y organizarse en sus propios idiomas y que hubo la replicación de este movimiento en otros países africanos como Tanzania y fuera del continente de Estados Unidos, Reino Unido y Noruega. Finalmente, porque es conocida como la mujer árbol, y quiero leer lo que ella misma dice sobre los árboles y dice: los árboles han sido parte fundamental de mi vida y me han enseñado multitud de cosas. Los árboles son símbolos vivos de paz y esperanza. Un árbol hunde sus raíces en la tierra, pero se alza hasta el cielo, demostrándonos así que debemos mantener los pies en el suelo. Pues por alto que nos propongamos llegar, la fuerza siempre procederá de nuestras raíces. Nos recuerda a todos los que hemos logrado el éxito que no debemos olvidar de dónde venimos. Nos hace entender que por mucho poder que ostentemos y por muchos premios que recibamos, nuestra fuerza y capacidad de alcanzar objetivos dependen de la gente, de aquella cuya labor y esfuerzos pasan inadvertidos y que se convierten en la tierra de la que nosotros crecemos, en los hombros en los que nos apoyamos. Pues bueno, muchísimas gracias por este espacio y con esto termino. Muchísimas gracias, Ana Larisa, muy interesante todo lo que nos has venido a señalar. No sé por qué se me perdió el programa. A ver, espérenme tantito que no sé qué hice. Nos falta, para concluir nuestro maravilloso panel, Elsa Ávila, que presenta el tema Mujer y Violencia, panorama desde el techo del mundo. Adelante, Elsa. ¿No te escuchamos, Elsa? Sí, voy. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias al PUEA por permitirme estar aquí con ustedes el día de hoy. Escuchando todas las ponencias anteriores, me doy cuenta de que han dicho, y también hizo referencia a Ana Larisa, a las preguntas de personas de dónde quedamos las mexicanas, latinoamericanas, y creo que viene un poquito con la presentación que preparé para ustedes y que tiene que ver precisamente de una mexicana, una latinoamericana, en su experiencia. Yo no voy a hablar de algo en particular, sino de mi propia vivencia, y tiene que ver con, ¿cómo se llama?, En el techo del mundo. Bueno, pues quiero, sin quitarnos tiempo de esta presentación que todas han hecho muy padre, empezar por lo que decían de Wangari Maathai, la mujer árbol, que me doy cuenta que muchas mujeres activistas, y lo mismo ha pasado en donde yo me voy a presentar, que es el techo del mundo, los Himalayas, y las mujeres y niñas activistas que han surgido ahí, tienen que someterse ciertamente para poder ser escuchadas, para poder llevar sus voces y sobre todo para poder llevar sus ideas. Aquí en mi caso, pues tuvo que ver con, no solamente tenemos que cargar la mochila y demostrar, y no demostrarle a los demás, sino demostrarme a mí misma que puedo estar en una gran montaña en la que tiene diferentes obstáculos, no solamente los que me meten en la cabeza de que no puedo, de que soy mujer, etcétera, sino los mismos que presenta la montaña. Y me refiero a estos cambios súbitos de tiempo, a estas grandes avalanchas que me hacen observar geológicamente por dónde debo o no ir. Es decir, sí se requiere una gran preparación.
La historia que les quiero compartir y de ahí derivarla y transformarla hacia estas activistas en Asia tiene que ver con esta que es la pared más grande del mundo, que en Pakistán, en el Karakorum, que es la continuación de los Himalayas. Y hablarles de ella y presentarla en una fotografía, a lo mejor es muy sencillo, es una pared de 4.500 metros, 4,5 kilómetros. Abajo se ven unas roquitas donde pongo mi cursor y por ahí estaba mi campamento base. Llegar a esa montaña, pues que es del otro lado del mundo, inicia con a lo mejor cierta violencia hacia las mujeres. En mi caso fue el no creo que puedas, eres mexicana, de dónde sacas el dinero, etcétera, etcétera. Finalmente llegué ahí y la historia se remonta a cuando yo tenía 21 años. 21 años, recuerdo aquella mujer rebelde en la que el llegar a un país musulmán y militar me hacía dar cuenta de que realmente no le hacían caso ni era casi nadie la mujer. Por ejemplo, cuando llegué en Rawalpindi, en la capital, Islamabad, a los camiones, me subía con los polacos. Yo iba en una expedición netamente masculina. Eran 13 y yo era la única mujer y todos polacos. Entonces nos subíamos por la parte trasera y me iban pasando y pasando y pasando hasta adelante. Y yo no entendía por qué y me pasaban los mismos pakistaníes. Y cuando llegaba adelante me di cuenta que había una sección de mujeres y una sección de hombres. Y lo peor que me hizo sentir súper mal fue cuando el chofer paró a una de las pakistaníes que estaba sentada para que yo me sentara. Pero yo tenía que someterme, entrecomillado, a lo que estaba viviendo en ese momento en un país tan diferente. Sin embargo, fue cambiando poco a poco cómo me iba incursionando y me iba dando cuenta cada día más de lo que ocurría en este país. En esta fotografía, por ejemplo, ven cómo transportábamos las cargas, cómo íbamos llegando, acercándonos desde Rawalpindi, cada vez más a lugares más remotos, a pueblos con diferentes costumbres, incluso de la misma ciudad, donde sí se veían mujeres, en donde a pesar de que llegué a un hotel, había, por ejemplo, en Rawalpindi, hablo de nuevo, horario exclusivo para mujeres, no podían meterse los hombres al albergue, ni aunque fuéramos extranjeros, ¿no? Y había que ir respetando todo aquello. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, en el Karakorum Highway, que está mi cursor nuevamente, y hay un desfiladero de metros y allá abajo el río de los más caudalosos del mundo. Lo recuerdo porque había un momento que había roto la carretera, había que avanzar y eran solamente hombres hasta que llegamos a este lugar en el que pueden ver solamente había hombres, que son los porteadores que iban a cargar. Muy diferente a lo que ocurre en Nepal, donde sí da oportunidad a las mujeres de cargar, ganarse un dinero pues para llevar a casa, pero aquí las mujeres ni siquiera las veía. Entonces recuerdo muy claramente cuando llegué ahí a Pakistán, en este pueblo, y pues imagínense, después de un viaje en autobús bastante largo, yo quería hacer pipí. ¿Y dónde están los baños? No hay baños para mujeres. ¿Pero y qué puedo hacer? No sé, me contestaron. Y entonces fue una carrera contra cumplir con una necesidad fisiológica en la que yo corría de un lado a otro y atrás de mí iban así como avispas los hombres. Entonces yo no sabía qué hacer hasta que finalmente le pedí ayuda a un compañero y le dije, tú deténlos y yo voy a correr. Y corrí y fue la forma en la que pude hacer. Bueno, llegando a la montaña yo ya me sentí más tranquila, dije estoy en mi elemento, puedo hacer lo que me gusta realmente y estaba tan feliz en esta montaña, compartiendo con los polacos y con mi compañero subiendo, bajando de esta dificultad técnica, cuando ocurrió algo muy curioso. Estábamos en el campamento base y de repente escuché a los polacos, yo no hablo polaco, pero los escuché que discutían y de repente entendí que dijeron en un momento, Elsa, absolutely nie. Y yo me paré en esa rebeldía que les cuento y dije, Elsa, absolutely nie,
what? Y entonces empezaron a hablar en polaco entre ellos y después uno me abrazó y me llevó lejos y me dijo, mira, estamos haciendo una estrategia porque el oficial de enlace, un militar pakistaní, te ha visto escalar y él ahora se le ha metido en la cabeza que quiere escalar. Entonces hay que enseñarlo a escalar y hay que, pues estamos trazando esa estrategia y la estrategia es que tú, como mujer, la única lo tiene que tronar porque se está viendo como que cómo no es posible que yo pueda hacer esto. Entonces, pues aquí lo tienen a él, que le enseñaron a caminar con crampones, le pusieron los piolets en el campamento base que yo les enseñé de las primeras diapositivas, que tiene pasto, y ahí lo veía caminar y dije, qué ridículo es esto, pero bueno, subió a la montaña, finalmente cumplimos con el cometido, y pues dijo, esto definitivamente no es para mí. Un día que estábamos en el campamento base, sentí una mirada muy fuerte. Y cuando volteé, me di cuenta que era él fulminándome con la mirada. Y entonces a mí me molestó porque desde el principio este individuo había como querido determinar su posición de cargo y rango militar, tratando muy mal a la gente durante el acercamiento en las diferentes poblaciones. Entonces yo dije, pues le tengo que demostrar de alguna manera que su cargo no le da la posibilidad de ser un ser humano que valga la pena. Entonces me le quedé viendo también yo, tratando de, pues como ganarle con la mirada, y en eso me di cuenta que imposible con esa mirada. Y entonces me levanté a ver si así pues bajaba la mirada, y tampoco. Y entonces me acerqué hacia él, aquella mujer de 21 años rebelde. Me acerqué hacia él y le dije, me encantaría que entendieras muy bien inglés para decirte todo lo que pienso de ti. Y entonces él me quedó viendo tranquilo y me dijo, tocándose el costado, mira, más vale que te calmes si no te saco esto. Y me enojé muchísimo y le dije, me encantaría que la guardaras y que siguiéramos hablando. Y finalmente los polacos me dijeron, sabes que Elsa, tranquilízate porque si no van a acabar con la expedición y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tuve que calmarme, tragarme todo y aprender mucho, y es lo que también quiero llegar con lo que ha pasado. En esta expedición se tuvo éxito, se llegó a la cumbre por otros compañeros, se hizo un primer ascenso que no se ha repetido, a un costo alto, que fue la muerte de uno de mis compañeros. Y con ello, pues, vas con la moral muy abajo, y esto se apachurró aún más, la moral. Cuando llego a la vida, de nuevo, estaba prohibido que los hombres usaran sus cámaras y fotografiaran a las mujeres pakistaníes, y yo iba en el cuello con todas las cámaras de ellos, y me pedían que fotografiara. No voy a olvidar ese momento que llegué a los Campos Arados porque queríamos comprarles a las mujeres algo, y pidiéndoles permiso a señas de tomarles fotografías. Y cuando tomé fotografías, una de ellas se acercó a mí, me abrazó las manos con sus ásperas manos, no las voy a olvidar jamás, y volteando al cielo con la mirada y con voces que yo no entendía, pero el corazón sí lo entendía. Era algo así como, quisiera tener esa libertad yo también. Y regresé con las fotografías, pero con ese pesar de por qué las mujeres no podían estar allí, por qué las mujeres tenían que trabajar. Cómo me enteré también por otra expedición de que habían regresado, estaban cultivando una fruta, les pagaron por ello, y un hombre que ni las conocía las golpeó. ¿Por qué tenemos que someternos y por qué se permite todo eso? Llegó después una primer ministro, Benazir Bhutto, que pues tiene toda una historia, y creo que al menos con llegar ahí, si no cumplió con todo lo que prometió y no lo pudo hacer por muchas razones, llegó, y es una mujer y fue una primer ministro. ¿Y qué ocurre actualmente en Pakistán? Pese a toda la opresión que hay, y no llamemos Pakistán, mismo México, está ocurriendo, creo que es importante voltear los ojos, escabullirnos muchas veces
usar esa inteligencia y esa intuición que tenemos como mujeres para realmente poder ser activistas. Quienes defienden la igualdad entre los hombres y las mujeres luchan en una batalla cuesta arriba. Y luchan en esa batalla cuesta arriba porque no solamente se enfrentan al gobierno, que muchas veces están diciendo, como fue el caso que nos presentó Ana Larisa, que decían que el gobierno mismo acusa a estas mujeres de que son peligrosas y pues nos lavan la cabeza, ¿no? Pero ¿qué está ocurriendo? Volviendo. Pues actualmente, si vemos a estas 3 niñas, porque tienen entre 15, 16, 18 años, pues han tenido el privilegio de subirse a montañas. Y esto lo hicieron gracias a que tuvieron un abuelo muy famoso en Pakistán que se llama Little Karim, un porteador que medía escasamente unos 50 metros, súper fuerte y que fue muy querido en el ambiente del montañismo, y gracias a él, al impulso que tenía hacia el montañismo y sobre todo, ya voy a cerrar, gracias, y sobre todo, pues las ganas en verdad que tenía de que sus nietas destacaran, fue que lograron esta montaña de un 6000. Tenemos también las imágenes abajo, que son de la primera, al lado izquierdo, con un hombre, y la segunda, pakistaníes, que llegaron a la cumbre del K2, una después de otra, con diferencia de 3 horas. Y me gustaría remontarme, nada más para casi terminar, al inicio de la historia del montañismo de las más altas montañas del mundo, o la más alta, en este caso el Everest. Y tenemos a Junko Tabei, que fue la primera mujer en el techo del mundo, que es japonesa, a Fantok, la segunda es tibetana. Y pues bueno, el Tíbet, ya saben lo que ha ocurrido. Tenemos también a iraníes ya en la cumbre del K2, y tenemos a Lakpa Sherpa, que ha sido una gran protagonista del alpinismo en Nepal, con 10 ascensos al Everest. Y bueno, esa es la historia de cómo ha pasado. Hay activistas que han promovido el voto, que han promovido albergues para mujeres, pero siguen sometidas, y creo que es importante nuestra voz en los diferentes ámbitos que lo hemos estado impulsando para promover, no solamente entre mujeres, sino también entre hombres, y por eso me da mucho gusto que esté Javier Sacristán en este panel, porque creo que como madres, como mujeres, es importante que invitemos a los hombres que nos rodean a sumarse a esto, porque no es que somos más o son ellos más, sino todos coexistimos, y es importante llegar a estas cumbres y volvernos seres humanos, no solamente un activista, sino luchar por ese equilibrio, incluso con la misma naturaleza. Muchísimas gracias de nuevo por esta posibilidad que me dieron de compartir esta historia del activismo desde mi corazón hasta aquellos lugares los más altos del planeta. Gracias. Muchas gracias a ti, Elsa. Realmente una historia increíble, ¿no? O sea, que nos da mucho orgullo que seas mexicana y que estés aquí con nosotras en este panel por este momento. Bueno, creo que hemos corrido todas y todos suficiente como para tener espacio para preguntas. Ha sido riquísimo este foro desde el inicio con Javier de esta cuestión controversial, si el trabajo sexual es elegido, si no, que es una discusión aún abierta en el feminismo, y pues cómo en África se lo están viviendo las mujeres, y cómo, o sea, lo paradigmático que resulta que los mismos policías, sean quienes las violentan tan impresionantemente, y la fuerza de ellas mismas para decir que no quieren ser salvadas, o sea, que ellas tienen la fuerza de su salvación en sus propias manos. O sea, que
realmente una enseñanza impresionante de las mujeres que se dedican al trabajo sexual. Luego vino Nayeli con su impresionante pues historia de todo lo que sucede en Corea y cómo esas sociedades terminan finalmente saliendo a la luz lo que traen desde mucho tiempo antes, o sea, ese confusionismo que traen. Me impresionó mucho que Nayeli señaló que se dieron cuenta en el 2017 de que había feminismos heredados. O sea, ese término me gustaría que lo platicáramos un poco más, en el sentido de que sí, todas hemos heredado estas historias, incluso como la que nos acaba de platicar Elsa, que vienen desde diferentes puntos y que implican diferentes cosas, pero que nos ayudan a abrir los ojos en los diferentes países. Entonces, ¿qué tanto o no son los feminismos heredados? ¿O qué tanto influyen para ayudarnos a ver muchas cosas que antes pues no podíamos ver por nosotras mismas en cada uno de los lugares? Bueno, la historia de esta mujer árbol maravillosa, Wangari Maathai, es una historia maravillosa que nos da mucha fuerza para ver las causas de las mujeres y cómo a través del ecologismo, como ella le hizo, fue con su vida el ejemplo de mujer fuerte, feminista, que lucha por los derechos de las mujeres, ella misma, y todo lo que consiguió, y cómo consiguió en el mundo ella posicionarse también como una causa que las mujeres, pues es precisamente porque hemos sido todo el tiempo las cuidadoras de la vida, pues cuidando los árboles, cuidando la naturaleza, siempre el ecologismo ha sido algo cercano, digamos, al feminismo. Entonces, esa historia maravillosa y muy bien contada, por supuesto, de esta mujer árbol. Y finalmente, esta experiencia de Elsa que nos habla de cómo ella, siendo mexicana, vivió la experiencia en estos países. Y no una experiencia fácil, por supuesto, sino que toda una experiencia que implica mucho reto para todas las mujeres, no nada más para las propias pakistaníes, sino que también para todas las mujeres a nivel internacional, y cómo cuando tenemos esa fuerza, sí podemos desafiar, y cómo esos obstáculos finalmente se van haciendo transparentes, se van evidenciando, ya sea por las propias mujeres de los países o por mujeres de otros países que se atreven, digamos, en estos términos tradicionales, a acercarse a estos lugares y enfrentarse a estos retos maravillosos. Muchas gracias, Elsa, por esa experiencia que nos has platicado. Bueno, abro el espacio para preguntas, ya que fuimos tan estrictos con los tiempos y que tuve que ser un chicote imperdonable. Creo que esto nos permite tener un espacio mayor para el diálogo tan rico que podemos tener con estas maravillosas presentaciones. Una de África, dos de África y dos de Asia finalmente, ¿no? Porque la de Elsa la podemos considerar como de Asia. Entonces se abre el foro para que seamos comentarios y preguntas a las y el ponente.
Sí, bueno, quizás un comentario muy breve, porque la reflexión que nos dio Javier creo que es muy importante, ¿no? O sea, eh, pues es un trabajo. O sea, lo que él estuvo platicando es hasta lo que entendí, es que es un trabajo que las mujeres hacen bajo su propia decisión. Y, y si esa es la oportunidad que ellas tienen de lograr un ingreso, o sea, ¿cómo se puede evitar si tú no tienes otras oportunidades o por las mismas condiciones de las políticas públicas prevalecientes en ese país, no tienes oportunidades desde la infancia de poder acceder a la educación, de poder trabajar, de poder mejorar ahora sí tu fuerza de trabajo y poder lograr otro tipo de trabajo? Entonces, si lo que te queda es de alguna manera utilizar tu cuerpo para obtener un ingreso, pues es un trabajo, aunque desde la óptica, pues no sé si desde otras ópticas, pues se ve mal, o incluso se trata de coercionar a las propias mujeres. Entonces, a mí me parece que es un tema muy interesante, y además no solamente es un tema en donde él sitúa el trabajo, sino que la imagen que se transmite también en los países coloniales de la mujer africana es como una mujer utilizada para la recreación del sexo. Pero bueno, no sé si esté bien dicho mi comentario. O sea, pues nada más es no sé, es una pequeña reflexión, Javier. Sí, doctora, gracias. No, de hecho sí, o sea, al final hay muchísimas aristas en torno al trabajo sexual, ¿no? O sea, tampoco hay que negar que sin duda hay gente, o mujeres más bien, que ejercen el trabajo sexual siendo obligadas, pero que justo la marginalización del trabajo lleva a muchas otras a decidir. Entonces, el problema es que el feminismo muchas veces, y no solo el feminismo africano, ve el trabajo sexual con malos ojos porque al final lo ve como parte del patriarcado. Y lo que justo tratan de hacer organizaciones o gente, que eso ya no me dio tiempo, justo como Silvia Tamale, que ahorita voy a aprovechar 2 minutos para decir quién es Silvia Tamale. Es decir, al final esto es un síntoma del patriarcado, ¿no? La marginalización del trabajo, el no darle espacios a las mujeres, lleva a que algunas de ellas decidan y se pongan además en un momento de riesgo importante. ¿Por qué? Porque al final, aunque se escoge, la clientela, los policías, ¿no? Toda la gente que está en torno a ese ámbito de trabajo, pues puede llevarlas a violencia y a violencia grave, ¿no? Justo Silvia Tamale, que es una académica feminista de la Makerere University, ¿no? Que fue además elegida como decana de la Facultad de Derecho en 2004, y que ella siempre abogó de forma pública por los derechos de las trabajadoras sexuales. Cuando es elegida como decana, medios conservadores como el New Vision hacen caricaturas de ella en las oficinas, digamos, de dirección de esta facultad, haciendo fiestas con trabajadoras sexuales y homosexuales, ¿no? Y también después la votaron como la peor mujer del año, ¿no? Entonces también eso lleva a que otras mujeres que si están o no tomando la decisión de apoyar a las trabajadoras sexuales o de abogar por los derechos de las trabajadoras sexuales, terminen no así, que también los ataques de los medios conservadores y de otros medios, pues justamente no llevan a entender qué está pasando con estos trabajadores. Sí, solamente algo, perdón por interrumpir, pero yo creo que hay que diferenciar. Uno es un trabajo remunerado porque o sea, es tu oportunidad para entrar al mercado laboral y tener un ingreso. Y diferenciar de lo que sería la trata, que te utilizan, ¿no? Para
otros fines. Entonces, yo creo que allí es donde habría que luchar. Y en la trata también tendríamos, yo estoy pensando en la migración centroamericana y mexicana para llegar a Estados Unidos, como la trata es un problema grave, pero al mismo tiempo las propias mujeres, para ir obteniendo ingresos e ir en la ruta hacia el sueño americano, por decirlo así, también utilizan su cuerpo para obtener ingresos. Entonces, yo creo que es un tema muy complejo y que, bueno, habría que estudiarlo desde diferentes ópticas. Y muchas gracias y perdón por la interrupción. No, muchas gracias, doctora. Me permitió tocar temas que no había tocado. Yo también creo que esta sigue siendo un tema controversial y la forma que tenemos es decir que a lo mejor sí hay muchas trabajadoras sexuales que están ahí forzadas, que están ahí porque fueron violentadas, porque fueron violadas, porque fueron, y después no tienen otra opción, y esto sí es una injusticia, pero también asumir que también hay algunas mujeres y hombres y trans y todo que quieren que quieren trabajar en ese campo. Entonces, como poder separar eso y ni todo es blanco ni todo es negro, o sea, hay de los dos. Entonces, tenemos que asumirlo porque ha sido una discusión en el feminismo por siglos. Sí, perdón, doctora, no sé si la interrumpí, pero justo las trabajadoras sexuales que lo toman como una decisión, lo que buscan al momento de organizarse es también conocer a esa gente que está siendo obligada para tratar un poco de, en ese sentido, sí, de ayudarlas, ¿no? De sacarlas de ese ámbito de trabajo, de ver quién las está violentando para tratar justamente de sacarlas de ese ámbito de trabajo cuando no fue su decisión. Sí. Y pues muy controversial el tema, y aquí en México, por supuesto, la controversia sigue completamente viva y cada rato se reaviva de una forma impresionante también esa discusión entre las feministas. Sí, y entre todos los campos diferentes, por supuesto, ¿no? Sí, y otra cosa que me gustaría ahondar, como la experiencia de Elsa me parece muy importante porque yo creo que, o sea, las, por decir así, las mujeres rebeldes, ella se pone como, bueno, era muy rebelde, pero las mujeres de alguna manera con una rebeldía se han ido rompiendo techos de cristal, un poco mencionarlo como de manera metafórica, y cómo la verdad es que es una competencia con uno mismo, pero también frente al medio que nos rodea. Entonces, yo siento que que cada vez las generaciones jóvenes, pues definitivamente de alguna manera tienen mejores oportunidades, pero igual tienen es una competencia terrible por lo mismo de que hay mejores, o sea, la inequidad en cuanto a las oportunidades desde que naces entre hombres y mujeres, pues siempre es cultural, pero también de política pública. Entonces, o sea, cómo entrar a mundos donde realmente son totalmente de hombres, y los hombres cómo luchar para que no te vean como un objeto no sexual, o simplemente las miradas en el mundo musulmán, bueno, son bueno, te matan, ¿no? Entonces, eso es realmente terrible, pero también aquí en México todavía, o sea, todavía existen esas miradas nefastas donde, pues no solamente o sea, en las áreas rurales o en el conurbado o urbano, sino que también
uno lo ve en los mercados y en los propios, y en la propia academia y en la universidad. Entonces, es una lucha constante de que, bueno, yo no creo que jamás se vaya a terminar esta situación, ¿no? Pero bueno, poco a poco iremos cambiando el mundo. Bien, sería todo mi comentario y felicidades, Elsa, y también Ana Larisa y Nayeli, que sí, pues ya yo apago mi micrófono. Gracias, Alicia. A mí me gustaría rapidísimo retomar tu comentario diciendo que en mi experiencia también creo que esa violencia, no sé si llamarle violencia por ignorancia, porque surge desde casa, ¿sabes? Yo recuerdo mucho a mi mamá que me decía, es que tú tienes que estar en tu casa, las mujeres están en casa. Y entonces darle un brinco y un vuelco a esa idea de un contexto que te genera la sociedad, la iglesia o la religión y etcétera, es algo que nos va conteniendo mucho y no nos permite explotar y explorar esas capacidades que tenemos como hombres o como mujeres también. Yo insisto en esa igualdad porque sí creo en ella. Entonces, ir contracorriente, incluso como lo decía también en algún momento Ana Larisa y lo han mencionado varias personas con los ejemplos que tienen, de las mujeres activistas que quieren salir, pero lo más choqueante de todo esto es que hay otras mujeres más tradicionales que se oponen a esta evolución. Entonces creo que es importante el echarnos un clavado a nosotras mismas, y hoy que soy madre, pues porque somos tan importantes en la colaboración en nuestra sociedad para quienes tenemos hombres, hijos, varones, el decirles pues de esa igualdad, la importancia que es para progresar y evolucionar como sociedad. Gracias. Sí, muchas gracias, Elsa. Creo que, pues sí, tenemos que poner estos ejemplos y tenemos que ir hablando cada vez más, como lo hace Ana Larisa, por ejemplo, con esta vida verdaderamente maravillosa de la mujer árbol, que deberíamos de conocer más, que debería de ser más difundida, porque pues ella luchó por sus convicciones desde su manera también en su propio país, y a veces mal vista por sus propios y propias congéneres, ¿no? O sea, ella se divorció porque necesitó desatarse, digamos, de ese control que querían ejercer sobre ella. Entonces, si nos quieres seguir ahondando, Ana Larisa, de tu ejemplo, por favor. Sí, muchísimas gracias. Pues sí, desafortunadamente el tiempo no nos da para ahondar tantísimo, pero ahora que después me he dedicado a seguir estudiando las biografías de las mujeres en política, y algo que ahorita decía Elsa, ¿no? Cómo nosotras mismas, estaba en un foro la semana pasada y hablábamos de mujeres en política en México, y los comentarios que hacemos en automático cuando la mujer está como postulante, ¿no? Que decimos, no, pero ¿cómo va a poder gobernar? Pero no, ¿ya vieron cómo viene vestida? No, pero no, o sea, como todo un estereotipo, ¿no? No, de seguro está ahí porque, ¿no? O sea, estuvo con alguien, en fin, ¿no? Entonces, toda esta deconstrucción que también tenemos que hacer sobre lo que nosotros, los discursos que nosotros damos sobre las mismas mujeres, apoyando un poco el comentario de Elsa, y sobre todo porque cuando empecé a estudiar la vida de Wangari Maathai, o sea, me he dado cuenta que es seguir estudiándola sin fin, ¿no? O sea, siempre que encuentro algo más, es algo nuevo en otra época de Kenia, con otro contexto, ¿no? Pero siempre da como una enseñanza sobre cómo tenemos que activarnos y cómo de verdad no nos debe de dar miedo, ¿no? Lo que decía Elsa. Y la doctora Girón, ir rompiendo esos techos de cristales y atrevernos, ¿no? A salir, a decir, y pues poco a poco vas formando también una red de apoyo que te va dando sostén para dar otro pasito más, ¿no? Hacia adelante. Eso es lo que quería decir. Sí, muchas gracias, Ana Larisa. Creo que esta cuestión de que
cuando escuchamos a otras mujeres. Creo que ya estamos en el paso que está señalando Ana Larisa, en el cual nos estamos dando cuenta de que a veces las mujeres, nosotras mismas, somos parte de esos obstáculos que estamos poniendo. Entonces, sí tenemos que decirlo, pero decirlo así como lo acaba de decir Ana Larisa, de decir, a veces nosotras estamos haciendo esos comentarios, pero estamos viendo que nos estamos fijando más en la forma de vestir, en otras cosas que son mucho menores, y que no los hacemos con los hombres, ¿no? Que en lo que verdaderamente importa cuando estamos hablando de las mujeres políticas, porque no las ponemos en la misma, o sea, realmente si logramos quitarnos los prejuicios y ver su vocación y su entrega y su compromiso, es independiente de cómo se viste, si se pinta el pelo de color o si no se lo pinta, si habla como habla y demás, ¿no? O sea, que creo que esta cuestión de irnos dando cuenta para poder favorecernos entre nosotras, o al menos no criticar, pues digamos, a las otras, ¿no? Sino facilitar y decir, bueno, no se entiende muy claro, o sea, una cosa mucho más amigable, pues, a decir, ella no puede, porque eso fue lo que es lo que nos han dicho siempre, ¿no? O sea, que las mujeres no podemos porque tenemos hijitas, porque tenemos hijitos, porque andamos en la calle en las noches, porque, ¿no? Entonces, es como decir, a ver, sí puede, y si ella quiere, y si su meta está ahí, pues vamos a impulsarla, vamos a apoyarla, vamos a preguntarle, vamos a hacer como menos duras entre nosotras, porque es también parte del patriarcado que nos pone a tacharnos continuamente unas a otras. Es bien patriarcal ese asunto, ¿no? O sea, de criticarnos, de exigirnos, de decirnos y de luchar entre nosotras, además por esa misma mirada masculina, que es a lo que nos está forzando el patriarcado. Entonces, en ese sentido, pues, ser como, o sea, más flexibles, más amigables y decir, no lo entiendo, a lo mejor me cuesta trabajo en este momento, pero me parece que ella está siguiendo algo que la está impulsando a seguir adelante y no van a ser las cuestiones tradicionales de toda la vida las que las mismas mujeres nos pongamos como obstáculos para el avance de las otras compañeras. Claro. Bueno, así lo veo yo, Larisa. Perdón. Y finalmente también algo de lo que no pude hablar es ya estando dentro de la política, o sea, cuestionar la agencia, ¿no? Porque también estar dentro no significa que tengan tanta agencia, ¿no? Ese es otro tema definitivamente, pero también porque cuestionamos mucho a la mujer que ya está dentro de política y también decimos, ay, pero ¿por qué no hace? Pero ya está allá adentro y no genera, o sea, como esas preguntas que también cuando te pones a investigar el sistema patriarcal, entiendes por qué no pueden hacer tanto, por qué no tienen tanta agencia y bueno, muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, nada más como ahí reflexión sobre esta violencia política que ellas viven. Sí, participé en un proyecto de mujeres políticas que se llamó Suma hace mucho tiempo. Y en ese proyecto fue una persona del Instituto Nacional Electoral y llevaba en un cuaderno, o sea, para mí fue muy impresionante, porque en un cuaderno él solito se puso a revisar los informes de lo que había pasado con las mujeres políticas y entonces encontraba todos los problemas que les ponían y los obstáculos que les ponían los propios partidos, ¿no? Pero no estaba ni siquiera escrito, no estaba reseñado. Él tuvo que sacarlo en su cuadernito para decir que les decían que la firma era un día cuando era el día anterior y cuando llegaban las mujeres ya no había forma de registrarse. O sea, y son los propios partidos que les están poniendo esas limitaciones. Entonces esto es una violencia política
tremenda, y esto de la violencia que es el tema, pues, digamos, que nos convoca acá, y cómo precisamente se encuentran formas tan diferentes, tan diversas, pero que todas están tratando de limitarnos, pues digamos, todas están tratando de ponernos obstáculos para que nos sigamos avanzando como, bueno, ya lo hemos logrado en ciertos campos, ¿no? Tenemos todavía unos minutitos. De Si hecho, ya nos alguien más- pasamos 20 minutos. Ah, ya nos pasamos. Ay, yo que estoy hasta las 12:30 dando tiempo, muy contenta. Gracias, Vania, y perdón, pero yo estaba No hay muy ningún problema, fue súper emocionada. enriquecedor, qué bueno que tuvimos un colchoncito para platicar un poco más. Gracias a nuestra moderadora, Lucía Pérez, y a todos los y las conferencistas de este panel número 2.